Buenas noches a todos, ¿cómo están? Vamos a Buenas iniciar. noches, doctor. ¿Qué tal los trata la universidad? Están de seguro hasta contando los días para terminar, ¿no? No les debe faltar como... Ya estamos más que la mitad. Ya en un corto tiempo ya van a tener vacaciones. Y de ahí creo que hasta, si no me recuerdo, febrero, ¿no? ¿Por qué, Emily? ¿Por qué dices mal? ¿Por qué les va mal? ¿Mal qué? ¿Les va mal? ¿Está mal que tengan vacaciones? ¿Está mal que ya vaya a acabar? Es, no, ya por fin, digo, ustedes nunca han tenido clases presenciales, ¿no? Así es que, va a estar bien, creo ya va a existir. Es que bueno, por lo menos ya un mesecito más, dice Yori. La vida universitaria es muy buena. Yo no me arrepiento de mi vida universitaria. Les dije, cuando tengan tal vez mi edad o un poco más, o no sé, inclusive hasta inmediatamente van a tener anhelo de regresar a la universidad. Es bueno. Bien. Entonces, ¿qué nos toca hoy? Nos toca Escherichia coli. Y yo creo que vamos a ver también Vibrio cólera. Déjenme, nada más voy abriendo esto y vamos a iniciar, ¿les parece? Guillermo, yo sí que tú sí quieres regresar a clases presenciales o no. Bueno, tal vez tengamos como un buen porcentaje de personas foráneas aquí, ¿no? Yo sí me arrepiento de mi... ¿Por qué? ¿Por qué tan drástico eso? ¿Qué es lo que te hace arrepentirte de tu vida universitaria, Guillermo? La vida en general. No, hombre, la vida es hermosa. Hay tantas cosas que hacer. Y tan poco tiempo que deben aprovecharlo. Eso se los digo en serio. Bien, vamos a ver Escherichia coli. Ya vimos los principales virus que causan diarrea. Vuelvo a repetirlo, ya no es necesario que tratemos de explicar lo que pasaba con los SARS-CoV-2 y con los paramyxovirus, que son los influenza, porque a final de cuentas los tratamientos serán exactamente igual de lo que vimos. ¿A qué me refiero? Bueno, a que la principal necesidad que tiene un paciente con estas características es vigilar el estado hídrico, ¿no? Eso va a suceder también con SARS-CoV-2 y con los virus influenza, porque a final de cuentas no se modifican las terapias. Muy probablemente ese tipo de pacientes tengan alguna característica respiratoria más considerable que darle vigilancia a las evacuaciones disminuidas en consistencia. Entonces, me he encontrado con un montón de pacientes que desarrollan diarrea ahora con todo esto del SARS-CoV-2 y ahí les mandan treda, les mandan loperamida, es lo peor que le pueden dar, loperamida, a un paciente con estas características, porque pues, ¿cuál es la necesidad de la loperamida? No tiene ningún tipo de diarrea que sea considerada para darle un antidiarreico de masa, es decir, son los que se encargan de disminuir la contractilidad del peristaltismo y de ahí generan el efecto famosísimo de tapón y no vale la pena, ¿no? Recuérdenlo, lo que necesitamos es reponer los líquidos y de ahí, bueno, electrolitos, por supuesto, y también vigilar que no tenga ningún dato de gravedad provocado por la diarrea. Por eso vuelvo a repetirlo, es más considerado la necesidad de vigilar respiratoriamente cómo están esos pacientes. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a entrar con Escherichia coli. E. coli, ¿sí?
es una bacteria como muy ubicua y aparte con un alto tropismo. De hecho, en la gran mayoría de los libros, chicos, ¿sí pueden ver bien las diapositivas? Sí. Sí, doctor. Gracias, gracias, gracias. Porque, espérenme, que ahora sí. Muy bien. Entonces, Escherichia coli, les comentaba, es una causa de muchas infecciones y esto se debe también al tropismo que tiene. Si nosotros vamos a relacionar a una entidad bacteriana dentro de muchos aspectos clínicos, tal vez la que tenga mayor relevancia por número, es decir, por la cantidad de infecciones que puede generar a nivel bacteriano. Una de las más grandes es Escherichia coli, o tal vez se encuentre en el top 3, top 5 de las bacterias que pueden desarrollar cualquier cosa, ¿no? Ya habíamos visto, por ejemplo, Staphylococcus aureus, habíamos visto incluso, ¿qué les gusta? Streptococcus pneumoniae, habíamos visto Streptococcus betemolítico. Todos ellos tienen una gran variedad de efectos clínicos y que pueden también aislarse con los medios de cultivo o dependiendo el tropismo dentro de las secreciones de este tipo de órganos y que puede afectar sistémicamente hasta lo más sencillo hasta lo más grave, ¿no? Entonces, Escherichia coli también forma parte de estas bacterias que se amplían en el abanico clínico, ¿no? Entonces, ¿qué produce esta bacteria? Lo que ustedes están observando, dice ahí, colecistitis. Digo, trataremos tal vez ahora que hablemos de las manifestaciones clínicas, de determinar cuáles son las más relevantes. De hecho, por eso trato de amplificarlo más con las letras. ¿Cuáles son las más relevantes que deberíamos siempre considerar? ¿Bien? Entonces, tenemos colecistitis, tenemos una causa de bacteriemia, ¿sí? Recuerden, bacteriemia, la parte en donde la bacteria anda rondando por toda la sangre y entonces a eso lo denominamos bacteriemia, ¿no? Y de ahí se pueden venir un montón de complicaciones sistémicas, ¿sí? Choque séptico sobre todo, ¿bien? Tenemos también una colangitis, problemas a nivel de la vía biliar, que a final de cuentas esto causa mucha relevancia en el ámbito quirúrgico, igual que la colecistitis y la colangitis, ¿bien? Y tal vez lo que yo aprendí mucho más, y no es porque yo lo haya aprendido de esa forma y ahora quiera tratar de transmitírselos a ustedes, pero uno de los padecimientos más frecuentes que existe en las consultas médicas, sobre todo a nivel del género femenino, ¿sí? Son las infecciones del tracto urinario. ¿Ven? Y no hay bacteria número uno que le quite, o más bien no hay ninguna otra bacteria que le quite el número uno a Escherichia coli. ¿Sí? En cualquier tipo de población, en cualquier edad me refiero, ¿sí? Tanto recién nacidos como edades infantiles, adultos jóvenes y adultos más maduros, ¿sí? Y también personas ancianas. Entonces, cada vez que nosotros, esa tal vez fue una de las preguntas que al inicio les hice, si no me recuerdo, Angelina, que no sé si esté ahora Angelina por acá, pero comentaba quién es el número uno en el que siempre deberíamos considerar a este tipo de entidad cuando se presenta una infección de tracto urinario. No hay absolutamente nadie más, ni siquiera un virus, que pueda desarrollar infecciones del tracto urinario. Entonces, créanlo, yo hasta la fecha, ahora, hace tal vez unos 20 minutos, mi papá me acaba de enviar los laboratorios de mi abuelo. Gracias a Dios todavía tengo un abuelo, ¿sí? Tiene 93 años mi abuelo. Y lo llevaron a su consulta que tiene de seguimiento y me mandó los laboratorios y bueno, tiene una infección de tracto urinario marcadísima, ¿sí? Y la primera entidad nosológica que debo pensar, y por supuesto que debieron pensar, porque
ahorita me va a mandar la receta que le dieron. Seguramente yo se la cambiaré porque acabo de leer hace ratito que creo que no le dieron por bla, 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 etcétera, ya saben. Entonces, tengo que pensar en algo que sea susceptible a Escherichia coli. Es el número 1, ¿bien? Entonces, si yo hago un buen, o más bien otorgo un buen tratamiento médico, sé que esto lo voy a erradicar muy fácil, ¿bien? Pero es importante que sepan que es Escherichia coli, porque con base en ello nosotros vamos a seleccionar el medicamento, que de hecho, me adelanto un poco, son las fluoroquinolonas. Y hablaremos un poco qué pasa con las fluoroquinolonas, porque no se les da a las poblaciones infantiles, y eso también hablaremos, ¿no? Entonces, siempre que nosotros tengamos Escherichia coli, puede darnos un gran abanico, pero las más principales, puedo decirlo, infecciones del tracto urinario, ¿sí? Por supuesto, nos puede dar una meningitis neonatal, nos puede dar hasta neumonía, pero no están consideradas en el grupo de entidades principales. Por eso no lo vimos, ni lo repetiremos tal vez acá, el hecho cuando revisamos la unidad del aparato respiratorio. Vaya, no vale la pena ahora que digamos, una neumonía se desarrolla así, se ausculta así, tienen estos datos clínicos, ¿no? Porque existen muchísimo más entidades que ya las revisamos en su momento, que son, vaya, más importantes que Escherichia coli, por lo menos en estas dos, tanto en la meningitis neonatal como en la neumonía, ¿bien? Y lo que nos compete, por lo menos para tratar también de explicar en las enfermedades entéricas que estamos revisando, pues por supuesto, es la número 1 en diarrea del viajero. Cuando nosotros utilizamos ese término de diarrea del viajero, estamos hablando de una persona que, por supuesto, llega a algún tipo de localidad a la que no está acostumbrado y usualmente por las comidas que se tienen, inclusive en, vaya, que se pueden adquirir no nada más en la calle, a eso me refiero, pueden asociarse también otro tipo de bacterias, ¿no? Puede venir, por ejemplo, salmonela, que es también da diarreas del viajero, puede asociarse a infecciones virales, ¿sí? Pero la que causa también una mayor necesidad de atención es Escherichia coli, ¿bien? Ahora, adelantándome un poco a lo que vamos también a ver de diarrea del viajero, no existe una indicación inmediata de otorgar un antibiótico, por lo menos en estos pacientes. ¿Por qué? Porque, ya se los dije ayer, la gran mayoría de las infecciones diarreicas son autolimitadas, incluyendo esta que es una entidad bacteriana. ¿Muy bien? Y por supuesto también, dentro de la Escherichia coli, vamos a identificar una coagulación intravascular diseminada, que es una complicación, ¿sí? Usualmente a consecuencia de una bacteriemia. Y cuando también tenemos a un paciente internado, ¿bien? Que desarrolla una bacteriemia, ¿bien? Y sobre todo, que tiene a nivel, vamos a denominarlo, intestinal, el origen o el foco principal es intestinal, la principal causa que debemos pensar es Escherichia coli. En este punto de la bacteriemia nosocomial, la gran mayoría asociada con Escherichia coli, con E. coli, es casi siempre secundaria a procedimientos quirúrgicos. ¿Bien? Recuerden que podemos tener también otro tipo de entidades bacterianas, sobre todo, que nos van a causar esta disfunción sistémica en el paciente. Cuando nosotros hacemos un hemocultivo y encontramos entonces una bacteria y el origen se debe a nivel visceral, principalmente a nivel digestivo, entonces Escherichia coli, ¿sí? Y les digo, vaya, cuando yo estaba en el hospital, les puedo decir que muchas de las complicaciones en cirugías sépticas que se realizaba, pues vaya, un alto porcentaje, tal vez como en un 85%, eran debidos a Escherichia coli. Entonces sí debemos pensar, sobre todo en complicaciones
quirúrgicas y que el paciente pueda estar comprometido a nivel sistémico, E. coli, ¿correcto? Entonces, vamos a revisar un poco qué pasa con esta etiología. Escherichia coli, vaya, no me acuerdo realmente cómo es el nombre, porque recuerden lo que antes quien la describía le otorgaba el nombre. Si no mal recuerdo, es como Escheric, ¿no? Por eso Escherichia. Este tipo de nomenclatura, recuerden que era más antigua que los años 1950. Entonces, por eso se denomina así. ¿De qué se trata? Es una especie que se involucra en los bacilos gram negativos. Pueden ir pareados, o sea, a eso se refiere en pares, y también se pueden observar en los medios de cultivo como bacterias solas, ¿no? Escherichia coli es una anaerobia facultativa. Ya debemos saber que es una anaerobia facultativa y aparte tiene un metabolismo fermentativo y respiratorio. Significa esto que en el momento en el que va desarrollando sus componentes metabólicos, realiza procesos de fermentación, ¿sí? Y aparte requiere en ciertos momentos, porque aparte es facultativa, sí, pero muchos de ellos sí requieren oxigenación. Entonces, por eso se le conoce metabolismo fermentativo y respiratorio. Ahora, una capacidad que tiene Escherichia coli es el desplazamiento y puede prescindir inclusive de esa movilidad en el momento en el que ya se aísla o más bien en el que se encuentra directamente a nivel visceral. Esto sucede mucho, vuelvo a repetirlo, cuando nosotros tenemos vísceras perforadas o existe un proceso de vertimiento hacia peritoneo y se generan esas complicaciones, ¿no? Vuelvo a repetirlo, muy visto o altamente probable cuando existen complicaciones quirúrgicas. Entonces, hay que conocerlo, tienen una capacidad de movilidad, pero no necesariamente esa capacidad de movilidad es la que le va a propiciar el alcanzar las células para su metabolismo. Puede prescindir de ellas y puede seguir con su reproducción sin ningún problema. ¿Bien? Ahora, viene algo importante porque es un habitante facultativo del intestino grueso. ¿Qué significa esto? Bueno, esto que ven acá en el esquema, ¿sí? Son estos que se conocen como los flagelos. Entonces, estos flagelos son los que les permiten también la movilidad, nada más para complementar. Y habitante facultativo en el intestino grueso. ¿Qué significa esto? Que Escherichia coli también tiene una capacidad de habitar el intestino sin generar un proceso infeccioso. ¿Bien? Por eso, si yo tengo una cirugía complicada y a lo mejor existe una mala manipulación o existe contaminación de medios estériles, por eso surge en la gran mayoría de los casos el vertimiento hacia los espacios estériles y de ahí una bacteriemia. Es decir, nosotros tenemos en el aparato digestivo Escherichia coli, de alguna forma, por eso se le conoce así facultativa, y entonces, si se perfora una víscera, si existe un procedimiento quirúrgico que es séptico, si existiera peritonitis asociadas con algún tipo de elemento punzocortante, no lo sé, uno de los que tendríamos que considerar sería precisamente Escherichia coli. Ahora, no sé si recuerden, pero también les platiqué que casi al principio de las clases de sistema respiratorio, Escherichia coli también puede pertenecer a un microorganismo colonizador de la vía aérea. ¿Bien? Y esto no únicamente, digo, si les estoy mencionando que en la gran mayoría puede encontrarse a nivel digestivo, digo, no necesariamente implica el hecho de tener prácticas antihigiénicas. Muchas personas, por ejemplo, realizan una autoinoculación, ejemplo, ¿sí? Porque en algunas ocasiones puede estar también Escherichia coli a nivel genital, por ejemplo, a nivel cavidades, ¿sí? Y que muchas de las personas, pues, si bien no necesariamente tienen que ser totalmente antihigiénicas, pueden llegar a tener una autoinoculación. Les platiqué incluso en algún punto de una otitis media que tuve, que a mí me impresionó siempre
esta asociación que se aisló, teniendo en cuenta un hongo más Escherichia coli en el oído. Entonces, ¿cómo diablos pasó ahí, no? Podría ser por una autoinoculación, pero en este caso, cuando hice una investigación, pude determinar un poco que se trataba de hábitos higiénicos deficientes. Entonces, esto puede llegar a colonizar también vía aérea. Y en algunos de los casos, recuérdenlo, si mi persona es asintomática, pues bueno, ahí se quedará y tendrá una simbiosis con el huésped sin ningún problema. Bien. ¿Qué pasa con la fisiopatología? Bueno, en la gran mayoría de los casos, como estamos viendo, enfermedades entéricas, lo que debemos encontrar primero es una asociación de qué tipo de especies o cepas, ¿sí?, podrían generar los mecanismos de acción para producir diarreas. Entonces, se han identificado, por lo menos las que ustedes observan aquí en la diapositiva, y cada una de ellas tiene como una determinante clínica. ¿Bien? ¿Cuáles son estas especies? Escherichia coli enterotoxigénica es la más frecuente causa de diarrea del viajero. Entonces, si estamos hablando de enterotoxigénica, significa entonces que genera toxinas. ¿Bien? Y estas son precisamente las que más se encuentran y realizan un proceso infeccioso eficiente a nivel entérico. ¿Bien? La siguiente, Escherichia coli enteropatógena. Cuando nosotros tenemos este tipo de especie, lo que más se asocia es causas de diarrea infantil. No necesariamente que haya viajado, por ejemplo, el pequeño. Y pequeño, recuerden, me refiero usualmente a las edades preescolares, escolares, ¿no? Sino que muchos de los pequeños, como tienen una deficiencia precisamente higiénica, pueden llegar a tener una contaminación. ¿Muy bien? Tenemos la Escherichia coli enteroinvasiva, que en este caso, por lo menos asociada para disentería. De hecho, Escherichia coli enteroinvasiva tiene una similitud muy, muy, muy cercana a lo que es Shigella. De hecho, Shigella, vamos a verlo después, es la principal causa de disentería. ¿Ven? Entonces, Escherichia coli enteroinvasiva, vamos a desarrollarla con la asociación de una disentería. Y tenemos aquí Escherichia coli enterohemorrágica, que en este caso nos va a dar una colitis hemorrágica o síndrome urémico hemolítico. ¿Bien? Que también lo veremos después, será una complicación directa también de las infecciones provocadas por esta bacteria. La siguiente es Escherichia coli enteroagregativa, que en este caso nos va a dar una diarrea persistente. ¿Qué significa esto? Que la duración de la diarrea va a sobrepasar por lo menos las 4 semanas. ¿Bien? Eso nosotros lo podemos desarrollar o entender clínicamente de esa forma. La siguiente es la Escherichia coli enteroadherente, que también está altamente asociada con diarrea infantil y sobre todo, esto vaya la información de los CDC, menciona que para las diarreas del viajero en específico, para el norte de África y para México, porque hay muchos residentes norteamericanos que vienen a nuestro país, sobre todo a nivel de la playa, ¿sí? Son básicamente las que van a tener una mejor asociación con este tipo de cepa. Entonces, Escherichia coli enterotoxigénica, Escherichia coli enteropatógena, Escherichia coli enteroagregativa, bien, y Escherichia coli, a ver, si no mal recuerdo, es Escherichia coli enterotoxigénica, bien, Escherichia coli enteropatógena, Escherichia coli enteroagregativa y Escherichia coli enteroadherente colonizan intestino delgado. Las únicas dos cepas que van a tener una colonización o una invasión al intestino grueso va a ser
Escherichia coli enteroinvasiva, ¿bien? Y Escherichia coli, ¿cuál es la que me falta? Enterohemorrágica, ¿ok? Entonces, las dos que están en medio, la Escherichia coli enteroinvasiva, que es esta, y Escherichia coli enterohemorrágica, son las únicas dos cepas que colonizan intestino grueso. ¿Bien? Esta es una pregunta de examen. Todas las demás, ¿sí?, son habitantes o colonizadoras o que causan procesos infecciosos a nivel del intestino delgado. Por eso, ayer de lo que platicábamos, ¿cuál de ellas causa infección a nivel gástrico? Ninguna, ¿sí? Ninguna, por eso no es una gastroenteritis. Entonces, las únicas dos son la enteroinvasiva y la enterohemorrágica, las que causan una infección a nivel del colon. Y por esa razón, ¿sí?, tienen una determinante clínica de producción de sangre con las evacuaciones, ¿sí? Disentería, ¿bien? Y colitis hemorrágica, ¿bien? Mientras más bajo, y esa es una regla, mientras más bajo sea el proceso de afectación por parte de la bacteria, y al referirme bajo, me refiero, por supuesto, a el intestino grueso, ¿correcto? A esa parte. Mientras sea una afectación, porque esto lo vamos a relacionar de aquí en adelante con todas las entidades. Ayer, por ejemplo, vimos virus que infectaban directamente el intestino delgado. Cuando nos da una invasión, cualquier tipo de agente etiológico a esa zona, vamos a tener problemas de absorción. Entonces vamos a tener diarreas que son acuosas. Si bien puede venir algún tipo de moco o algún tipo de coloración en específico, bueno, a final de cuentas es agua, ¿bien? Mientras que recuerden, lo más bajas, siempre vamos a tener entonces una asociación de hemorragias. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Todos? Bien, doctor. Bien. Disculpe, profe, es que yo ¿Sí? me quedé con duda. Cuando dijo cuáles eran las que colonizan, me revolví, perdón, ¿Pero qué te revolviste? en que las estaba mencionando. Ah, sí, sí, las únicas dos que, nada más, vuelvo a repetirlo, las únicas dos que dan una colonización o infección a nivel colónico, ¿sí?, son la enteroinvasiva y la enterohemorrágica. De ahí en fuera, todas las demás tienen una colonización y afectación al intestino delgado, ¿ok? Y cuando tienen una afectación del intestino delgado, no tienen afectación del intestino grueso. Así de sencillo, ¿bien? Entonces, cuando nosotros tenemos una bacteria que causa una producción de toxina, ya lo veremos más adelante con Shigella, tenemos una muy similar en la parte de la Escherichia coli. Y entonces, a eso se le conoce como Escherichia coli productora de toxina Shiga, ¿bien? La toxina Shiga es una de estas pequeñas porciones antigénicas que libera la bacteria y que, por supuesto, causa una mayor adherencia hacia el intestino y una mayor infección. Entonces, estas toxinas, o más bien cuando encontremos una asociación de bacterias que tienen elaboración de toxinas, en la gran mayoría de los casos son transmitidas por alimentos contaminados. ¿Bien? Entonces, a esta parte se le conoce también como una enterohemorrágica, porque tiene básicamente una producción de esas toxinas y entonces va a poder generar procesos clínicos bajos. Entonces, por supuesto, mientras tengamos esta parte de colonización o infección baja, colónica o intestino grueso, vamos a tener entonces posibilidad de que el paciente tenga hemorragias. ¿Bien? Entonces, siempre hay que tener en cuenta, cuando mi paciente tiene evacuaciones con sangre, y sobre todo sangre fresca, que se le conoce así disentería, vamos a tener que pensar en el abanico de aquellas que tienden a causar ese tipo de infecciones. Las dos más importantes en el número 1 es Shigella y en el número 2 es Escherichia coli. ¿Ok? El serotipo, sobre todo involucrado en esto, es el
o 157H7, no me interesa que se lo aprendan, ¿bien? Y lo que sí me interesa, por el hecho de no dar un tratamiento, en este caso sí oportuno, porque me van a decir, pero el doctor dijo que son autolimitadas. No, o sea, vamos a tener que comprender qué tipo de infecciones diarreicas sí van a estar autolimitadas. Aquellas que no tengan absolutamente ningún tipo de complicación o mayor cantidad de datos sobre el paciente. Pero si un paciente está teniendo una hemorragia, creo que ya se sale totalmente de la normalidad. ¿Bien? Por lo menos yo lo pienso, ¿sí? Es lógico. Cualquier tipo, hasta de padre de familia, que tenga a su pequeñito con hemorragia intestinal, va a llevarlo con el doctor. ¿Por qué? Porque no es normal, ¿bien? Entonces, ahí sí tendremos que darle un tratamiento antibiótico efectivo. A las diarreas del viajero, vaya, únicamente el seguimiento y reposición hídrica, ¿bien? Y esta también está involucrada en las afectaciones neurológicas o renales derivadas de la infección en el colon, ¿bien? Y también el síndrome urémico hemolítico, que de hecho lo vamos a ver un poquitito más adelante, ¿bien? Entonces, algo de lo que mencioné que debemos tener siempre en consideración son las infecciones del tracto urinario. Y en estas infecciones del tracto urinario podríamos decir que, por lo menos lo dice así el COMATE, el sitio más común de infección es por Escherichia coli en el 90% de las infecciones del tracto urinario. O sea, 90%. Estoy, vaya, con mayor probabilidad de reconocer el patógeno que de errarlo, ¿sí? Entonces, siempre deben pensar en cualquier tipo de infección del tracto urinario a esta bacteria. ¿Eh? Y sobre todo también pueden ser muy recurrentes. O sea, vuelvo a repetir, las mujeres por muchas causas, ahorita ustedes me las van a decir, tienden a desarrollar mayor cantidad de infecciones del tracto urinario. ¿Eh? Entonces, ¿cuáles creen ustedes, quién me dice, cuáles creen ustedes que sean las condiciones por las que una mujer tiene mayor probabilidad de desarrollar una infección del tracto urinario? Porque se lo inoculan por accidente de manera fecal, vaginal. Cuando van al baño y no se limpian bien por accidente. Esa no es la más importante. O sea, ¿por qué? Porque si no estaríamos pensando que la mayoría de las mujeres no tiene hábitos higiénicos efectivos o algo similar, ¿no? Y en realidad no es así. ¿Cuál es? O sea, sí es una, ¿no? Esa es una realidad. Doctor, Pero no es... ¿que la uretra es más corta en las mujeres? Es correcto. Esa es la respuesta correcta. Muy bien. Entonces, si yo tengo a una mujer en cualquier edad, sí, sobre todo, ahora ya estamos hablando de una uretra corta, mucho más corta, 3 centímetros a lo mucho, ¿sí? Por supuesto, la vía de ascenso de la bacteria es mucho más corta que la uretra masculina. Entonces, esa es la causa número 1, ¿bien? Si yo tengo una uretra corta, entonces el ascenso, ¿sí? Porque lo puede colonizar también el perineo, los genitales externos. Entonces, sin necesidad de que tenga una mala higiene, ¿bien? Sin necesidad de que tenga actividad sexual, porque en algunos casos también se puede asociar mucho con infecciones de tracto urinario por actividad sexual en contaminación de la pareja. ¿Bien? Entonces, esa es la primeritita, número 1. ¿Bien? Uretra corta. ¿Qué otra? ¿Qué otra es una causante para que las mujeres tengan, vaya, mucho más alto, altísimo, de hecho, la incidencia de infecciones de tracto urinario? ¿Cuál? Por contacto A ver, con Katia. los infectados, o también puede haber por medio de una piscina, ¿no? Piscinas, fíjense que por lo menos para Escherichia coli no, ¿sí? O sea, el hecho de que muchas mujeres puedan llegar a pensar que es que me metí a un baño público, ¿no? Y es que tan solo por el hecho de sentarme, vaya, generé la infección. Ahorita les voy a explicar
cuál es el mecanismo efectivo. Pero en una alberca es mucho menos probable. No digo que no sea posible, pero necesitarían ustedes un inóculo bacteriano muy, muy grande. O sea, prácticamente tendrían que entrar a un También chapoteadero usar baños lleno de públicos. orina, ¿eh? Perdón, Katia, ¿no te Quizás escuché? también usar baños públicos, ¿no? A eso voy, a explicar esta parte de los baños públicos. Porque hay muchas personas que pueden llegar y decir, es que me metí al baño, no sé, del Walmart, de donde quieran, y de ahí ya empecé a tener una infección del tracto urinario, ¿no? Bueno, el mecanismo que surge en ese tipo de secuencia es en realidad porque sí puede estar contaminado. Por eso tengo que ser muy enfático en la cantidad del inóculo, ¿bien? Imaginemos que una mujer llega a un baño público y entonces el baño público, como sucede en un montón de casos, a lo mejor no tiene agua, ¿sí? Y está totalmente lleno de orina, ¿bien? No se le puede bajar y una persona tiene que llegar a orinar. En el momento en el que surge la micción y de la micción surge entonces el rebote y llega a contaminar, ahora sí, genitales o inclusive llega a tocar la uretra, ¿sí? Entonces ahí sí se podría dar una infección, ¿bien? Pero vuelvo a repetirlo, es una cantidad de inóculo. Por eso estar en una alberca es más frecuente encontrar infecciones en el tracto a nivel entérico, o sea, infecciones diarreicas, y eso en la gran mayoría provocadas más por parásitos que por bacterias, que infecciones del tracto urinario, ¿ven? Por eso vuelvo a repetirles, a menos de que ustedes se metan a un chapoteadero o una de estas albercas inflables que esté totalmente llena de orines y contaminados, pues bueno, por supuesto, ¿no? No nada más eso, tal vez hasta una neumonía, ¿no? No tanto, ¿no? Recuerden que depende de varios factores, pero este es en realidad el efecto por la que muchas mujeres podrían llegar a tener esa contaminación, pero es en realidad no por el hecho nada más de haber ido al baño, ¿no? O sea, porque si la mujer de alguna forma no tuvo ningún tipo de contacto con superficies contaminadas, si no tuvo contacto con los líquidos o fluidos que hayan estado por ahí, pues vaya, no tendría en realidad por qué llegar a tener una contaminación, si no, creo que ya desde hace mucho tiempo hubieran tenido la prohibición para los baños públicos, ¿sí? Y no es así, ¿no? O sea, deben tener en cuenta ese tipo de mecanismos por los que las personas generan los contagios, ¿bien? Una de las que no han dicho y que es muy importante son los cambios hormonales. Los cambios hormonales generan una alteración a nivel de la microbiota, eso siempre. Y a nivel de la uretra también disminuye las concentraciones de la microbiota y eso permite la facilidad del ascenso a nivel de la uretra. ¿Bien? Y otra de las características que sucede mucho, aunado con la corta uretra que se tiene por parte de las mujeres, es el embarazo, ¿sí? También, y esto también con la mano de los cambios hormonales que propician también una mayor cantidad de infecciones. De hecho, siempre a las mujeres embarazadas hay que darles un seguimiento muy, muy, muy estrecho con los exámenes generales de orina. Toda infección del tracto urinario se debe tratar, toda. Bien, aquí no importa en realidad que es Escherichia coli, no pasa lo mismo que las infecciones entéricas que se autolimitan. Aquí si yo encuentro una infección del tracto urinario, debo darle tratamiento sí o sí. Muy bien, entonces, ¿qué se habla? Por lo menos, sí existen tasas de recurrencia, 90% de las infecciones son no complicadas, porque de ahí puede generar, vaya, cistitis, pielonefritis, en los hombres puede generar prostatitis, puede inclusive también estar asociado con abscesos perirrenales y también con, vaya, lo más grave tal vez podríamos mencionarlo como urosepsis, ¿bien? Es básicamente un estado séptico completo a nivel de todo el tracto urinario. No nada más el bajo, sino también el alto. ¿Muy bien? Y lo que mencionábamos hace ratito, bueno, existen muchos métodos efectivos, algo de lo que comentó Francisco, es por ejemplo esa contaminación a nivel de las evacuaciones. Eso sobre todo, créanlo, surge o tiene mayor relevancia en los primeros años de la vida, porque hay la presencia del pañal. Entonces,
un neonato o un lactante que todavía utiliza pañal y que pasa mucho más tiempo sin que lo cambien y está totalmente sucio por sus propias heces, eso sí tiene mayor probabilidad entonces de generar una infección de tracto urinario. Entonces, esta parte de la colonización surge más en las edades infantiles. Y tienen una expresión de la proteína de la fimbria o pili, que esto siempre les va a dar un factor de adherencia importante a nivel del tracto urinario, que es lo que les permite tener esa capacidad invasiva. ¿Bien? Entonces, siempre que nosotros tengamos una persona con infección del tracto urinario, sintomatología asociada, o porque puede ser que existan personas con infecciones asintomáticas, que eso es muy probable también, siempre vamos a pensar, dijimos entonces, en Escherichia coli. No hay ninguna otra. Bueno, nada más para complementar. Cuando yo tengo una infección del tracto urinario, es que no sé si lo tengo más adelante. Sí, sí las tengo, en manifestaciones clínicas. Sí. ¿Okay? No recordaba que las tenía. En la fisiopatología que nosotros hablamos para las infecciones intraabdominales, ya por eso mencioné que muchas de ellas tienen una infección a nivel del intestino delgado y otras de ellas tienen a nivel del intestino grueso. ¿Ven? Cuando nosotros tenemos un problema y que se genere secundariamente una bacteriemia, vuelvo a repetirlo, ya se los comenté, es casi siempre a razón de una víscera perforada. Entonces, los padecimientos quirúrgicos que más se atienden como urgencias, ¿sí? Sobre todo ya también programadas, pero sobre todo urgencias que pueden llegar a tener una ruptura a nivel visceral, es la apéndice, una enfermedad diverticular que es muy relevante a nivel del intestino grueso, sobre todo en los colon ascendente y el descendente, y también traumático, lo que les comentaba, ¿no? Una herida de arma punzocortante, por ejemplo, puede generar una alta probabilidad de complicaciones a través de la contaminación de espacios estériles. ¿Bien? También está totalmente relacionada con abscesos intraabdominales. Esto tiene mucha relevancia, por lo menos en los procedimientos también quirúrgicos como la colelitiasis o la colecistolitiasis, porque también surge. Entonces, colecistitis, colangitis ascendente, que puede causar complicaciones a nivel entérico. También hay que pensar en Escherichia coli. Y abscesos hepáticos. Pero ojo, no es la causa número 1 de un absceso hepático. La causa número 1 de un absceso hepático es entamoeba histolítica. Bien, en este caso tiene mucha relevancia como un absceso hepático, pero microbiano, es decir, provocado por bacteria, porque en el otro caso es un protozoario. Bien, entonces, esas usualmente también preguntillas se las hago en el examen. Pero ya lo veremos un poquito más adelante cuando estemos viendo entamoeba histolítica. Bien. Meningitis neonatal, nada más hablaré muy corto de ello junto con la neumonía. En la meningitis neonatal, la mayoría causadas por E. coli y Streptococcus grupo beta, ya lo habíamos revisado en las diapositivas de respiratorio. Es mucho más relevante el los estreptococos que Escherichia coli. Y esto a razón de que tienen un antígeno de cápsula que se llama K1. Ya hemos hablado también de los datos clínicos de un paciente con meningitis, desde la disminución del estado de conciencia, los datos de irritación meningea, la positividad de Brudzinski-Kernig, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso les hemos hablado de cuáles son los análisis que nosotros podemos realizar a nivel de el líquido cefalorraquídeo con una depresión de la glucosa, aumento de polimorfonucleares, proteínas aumentadas, bla, bla, bla. ¿Ok? Y en la parte de la neumonía, si bien son poco frecuentes, se puede relacionar más a nivel nosocomial, ¿sí? Muy relevante en personas con un estado inmunocomprometido, como son las diabetes mellitus, el alcoholismo y el EPOC, ¿correcto? Asociadas a infecciones del tracto urinario. O sea, secundariamente, si un paciente no tiene la precaución para generar una buena terapia para eliminar la sintomatología urinaria, entonces
de forma ascendente y bacteriemia, y de ahí puede llegar al pulmón, por supuesto. Bien. Cuando nosotros tenemos otra secundaria, puede darse por microaspiraciones de secreciones, y está también en los signos radiológicos determinado una bronconeumonía de lóbulos inferiores. O sea, no tiene nada como en específico con relación a, por ejemplo, Streptococcus pneumoniae. Es la número 1 a nivel comunitario, o sea, adquirida en la comunidad. ¿Bien? Manifestaciones clínicas. Entonces, ¿qué me interesa sobre todo para las diarreas que, no sé, dijimos, vamos a tratar de entenderlas porque muchas de ellas no necesitan un tratamiento? Entonces, ¿qué es una diarrea del viajero? Una diarrea del viajero básicamente es un paciente que llega a una zona donde no es nativo, comienza a tener ingesta de alimentos contaminados en la gran mayoría de los casos, y entonces se presentan las evacuaciones diarreicas. De hecho, este mapa es de los CDC y determina cuáles son las regiones altas con Escherichia coli y que provocan diarrea del viajero, intermedias y las bajas. Entonces, ¿qué pasa con estas diarreas? Las diarreas son acuosas, y algo importante, no tienen sangre, ¿sí? A menos de que se trate, y eso siempre lo voy a estar mencionando y repitiendo, de una cepa que tenga un origen a nivel de colonización o infección del intestino grueso, ahí sí podríamos tener entonces ese dato de gravedad, ¿bien? Sin embargo, no es sanguinolenta, ¿ok? Es explosiva, sí, y de alguna forma, por eso se le conoce así, los viajeros jóvenes, sobre todo los mochileros, lo identifican porque empiezan a tener las evacuaciones, no son tan explosivas como rotavirus en los pequeñitos, se determinan explosivas porque llevan una fuerza de que no se ha absorbido los alimentos más recientes, y recuerden, esa producción o liberación de la energía por la degradación de los hidratos de carbono, entonces se acompaña entonces de gas, ¿sí? Entonces por eso se pueden generar en un principio relativamente explosivas. Esto surge más o menos que en un periodo de incubación de 1 a 2 días. Por eso los viajeros que son mochileros lo reconocen muy bien, ¿no? Pues es que llegué a México, me fui a comer unos tacos y al día siguiente ya tengo diarrea. O a los 2 días ya tengo diarrea. Aquí por lo menos, de lo que vamos nosotros a repasar, haciendo como un breve paréntesis de ciertas generalidades, a menos de que se produzca una gran cantidad de toxinas por parte de una bacteria, vamos a tener una afectación casi inmediata. En la mayoría de los periodos de incubación, sobre todo para las bacterias, estamos hablando de 1 a 2 días. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas de las personas, cuando ya ustedes los empiezan a tratar y nosotros les preguntemos qué ha sido lo que recientemente usted ha comido, ¿no? Y les van a decir, fíjese que en la mañana me eché unos panuchos. Puede ser, sí, pero en ese caso nosotros tendríamos tal vez hasta mayor dato de severidad del proceso diarreico. Pero cuando tenemos un paciente que nos dice, no, es que fíjese que hace como 3 horas me cayó mal los tacos de longaniza que me acabo de echar, es altamente improbable que sea de esa comida, ¿bien? O sea, la mayor relación que debemos hacer para entender a estos pacientes es que puede ser por lo menos una comida entre 24 a 48 horas que haya tenido. No nada más para Escherichia coli, ¿sí? Sino para la gran mayoría de bacterias que nosotros vamos a ver. ¿Quedó claro esto, chicos? No le vayan a echar la culpa a la comida de su mamá. Su mamá lo primero que les va a decir es, va a regañar a ustedes por no creer en su comida y por pretender decirle que su comida estuvo o mal hecha o contaminada. No, hombre, es mucho más probable que ustedes la hayan adquirido en cualquier otro lado. Cuando no se tienen, recuérdenlo, los hábitos higiénicos por parte de las personas que producen la comida.
no sé si les conté alguna vez, las personas que, bueno, no voy a ser como tan específico, pero personas que aledañamente a las facultades de medicina agarran los alimentos con la misma mano sin lavárselas con las que tocan el dinero, los billetes, las monedas. Y también una vez vi a una señora ahorgándose en la nariz, entonces sin lavarse las manos, bla, 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 etcétera, se generan muchos inóculos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Al final les voy a contar de mi amigo Spider-Man, ya les platicaré. Que afortunadamente nunca me hicieron daño esos tacos, pero bueno. Alimentos o agua contaminada es lo que toma mucha relevancia, por lo menos para los viajeros. Y aunque no lo crean, el agua sigue siendo, sobre todo hablando de México, el punto número 1 que más va a generar contaminación para producir enfermedades diarreicas por Escherichia coli. La gran mayoría de los extranjeros que vienen, no sé si los han visto, pero casi siempre andan con sus botellitas de agua. O sea, no es tan frecuente que tengan como un termo, a menos de que hayan vaciado el agua, pero todos, yo recuerdo mucho una vez, tuvimos un congreso y en la Ciudad de México llegaron unos médicos extranjeros, nos fuimos a comer, estuvimos platicando, bla, bla, bla. Y siempre lo que preguntaban es agua purificada, pero ¿saben de dónde viene más la cantidad de inóculos por Escherichia coli? Del agua, sí, pero en realidad viene mucho de los hielos. ¿Ok? Es decir, los hielos, en muchos de los casos, no es que vayan a comprar su bolsita de hielos en una gran cantidad de restaurantes o puestos, inclusive de comida, sobre todo los callejeros, tal vez en un restaurante tengan su propia máquina de hielos y no exista ningún problema, ¿no? Pero yo recuerdo muchísimo. Y eso pasa también en Ciudad del Carmen. Dense una vueltecita, por ejemplo, a todos aquellos locales, traten de ser observadores en eso, que puedan estar alrededor de Playa Norte y que vendan bebidas alcohólicas o lo que sea. Les van a poner hielos que hasta están deformes, ¿no? Pueden ser de estos cilíndricos que tienen en una hielera que tal vez nunca han lavado, ¿sí? O inclusive de estas bolsas de hielo que se compran como a granel. Hay una, no me acuerdo qué calle es, si la 37, más o menos por donde está la iglesia de Fátima, hay unas 2 cuadras, 3 cuadras, hay una de hielos en una esquina, y que siempre están, vaya, tienen mucho trabajo estos de los hielos. No sé si a alguien de ustedes les ha tocado, por ejemplo, a mí me tocaba cuando era muy pequeño, ya tiene mucho que no los veo, pero gente que llevaba su cubo de hielo y hacía raspados. No sé si todavía siguen existiendo, yo en realidad tengo mucho tiempo que no los veo, ¿no? Pero, ¿de dónde viene ese cubo de hielo? Pues de modo de que de una agua totalmente purificada y que se haya tenido todo el proceso. Muchas de las contaminaciones de Escherichia coli vienen precisamente de los hielos, ¿sí? Pues yo recuerdo, teniendo ya nada más esta anécdota, siempre estos extranjeros, lo recuerdo muy bien, preguntaba, ¿esta agua es purificada? No, sí, tómala, es hasta de botella y bla, 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 ¿no? Pedíamos botellas cerradas para que no tuvieran como desconfianza. Pero cuando llegaban a servir hielos, también preguntaban, ¿estos hielos son de agua purificada? ¿Los podemos tomar? Porque, por supuesto, ya tenían como una precaución para ese tipo de alimentos que podrían llegar a generar una mayor contaminación, ¿sí? Entonces, alimentos o agua contaminada, Escherichia coli tal vez no es la bacteria que la número 1 por alimentos contaminados. Eso lo vamos a dejar a Salmonella typhi, muy bien, pero puede también generarse este tipo de infecciones. Puede dar en algunos pacientes, de acuerdo a los signos de deshidratación. Cualquier paciente en cualquier edad que tenga un signo de deshidratación, sea diarrea del viajero, entonces tendríamos que generar un mayor acercamiento o reposición hidroelectrolítica o vigilancia, ¿bien? Entonces, cada vez que nosotros tenemos una diarrea de viajero o inclusive las infantiles, tendríamos que tener
casi siempre presente infecciones por rotavirus e infecciones por Escherichia coli, como de las más probables. Muy bien. Y recuerden, ¿no? Estas no son tan secretoras. O sea, si bien la persona puede ir al baño recurrentemente, tal vez cada media hora, cada hora, ¿sí? Y de ahí ir disminuyendo, porque eso sí pasa. Las personas van disminuyendo de la cantidad de veces que van al baño y el número de hora, ¿eh? No son tan secretoras como Vibrio cólera, ¿ok? Entonces, la mayoría de las infecciones de diarreas de viajeros se presentan en sanos, jóvenes, que viajan precisamente a países tropicales, entre ellos México, Cancún. No saben cómo aman, de verdad, Cancún. Ahora, hace poco se fue un compañero que es francés, ¿sí? Y estaba aquí trabajando con nosotros, y él vive en Houston desde hace 13 años, y tenía vacaciones ya programadas, y entonces regresó a Houston. Y entre las pláticas le decía, oye, ¿qué vas a hacer, no? Porque estaba muy emocionado, su esposa es brasileña, y decía, es que ya ahorita con la reapertura de las fronteras van a venir mis suegros desde Brasil, y también van a venir mis padres desde Francia, ya tenía mucho tiempo que no nos vemos por lo de la pandemia, bla, 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 y vamos a ver a Houston. Dice, y aparte compramos como uno de estos all-inclusive en Cancún, y le digo, ¿Cancún? ¿Vas a ir a Cancún? Y dice, sí, voy a ir a Cancún, porque es, vaya, a los extranjeros les hace completamente barato siempre en nuestras playas caribeñas, ¿no? Aman, de verdad, aman Cancún. Y si ustedes le preguntan a cualquier extranjero, por lo menos, no sé si les decía, he viajado en algún momento a México, decía, si fui a Cancún o cualquier parte de la Riviera Maya. ¿Eh? Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, causa un flujo abundante de líquido del intestino delgado. Vuelvo a repetirlo, solo existen 2 cepas que tratarán de dar una enteritis, pero baja. En este caso, entonces, una diarrea líquida. Los síntomas duran aproximadamente entre 3 a 4 días, sin necesidad de tratamiento antibiótico. Muy bien. Por eso, para las personas que son, que no tienen ningún factor de riesgo y que clínicamente estén bien, pues vamos a darles una reposición hidroelectrolítica, vamos a tratar de alimentarlos bien, vamos a tratar de vigilarlos y, por supuesto, que sea comprensible para ellos cuáles son los datos de gravedad en los que sí debería regresar con nosotros. Esto ustedes tienen que manejarlo muy bien. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetirle, lo que quiere el paciente es no evacuar con diarrea, ¿sí? Entonces van a ir con cualquier otro médico que no le dé la información necesaria o que no le dé el tratamiento que él requiere. Entonces, ¿yo qué hago en los casos que he tenido de pacientes con diarrea? Yo les digo, mire, usted tiene una infección diarreica. Si esto persiste más allá de 2 días, lo espero aquí al 3er día. Muy bien. Pero si no es así, usted nada más va a comer bien, trate de evitar algunas grasas y carbohidratos grandes, porque eso es lo que deberíamos tal vez restringir en muchos casos, y créanlo, no en todos. Usted puede comer todo, usted puede beber todo lo que usted quiera, nada más trate de no excederse en las grasas y en los carbohidratos, ¿no? Lo que comentábamos ayer del castacar, nos van a echar unos tacos de castacar. Y si usted continúa con algunas molestias, por favor, venga usted al 3er día, nada más le voy a dar esto. E inclusive si no tiene complicaciones, cítenlo al 3er día, porque y eso es algo de lo que yo hago, por lo menos para que tenga confianza de que el paciente en realidad está teniendo, pues sí, un buen seguimiento. Eso es como ser profesional, ¿bien? Entonces, muchos de ellos ni siquiera regresan porque se sienten bien y listo, ahí se acabó. Algunos sí regresan, o más bien muchos regresan, porque yo les pido que regresen, los revisamos. Evacuaciones casi al 100% normales al 3er día. En algunas ocasiones puede ser ligeramente disminuida de consistencia, pero ya no es diarrea, ¿sí? Entonces, bueno, lo importante con este tipo de pacientes es, vuelvo a ser enfático, vamos a darles muy buena información que sea real, ¿correcto? Autolimitada, y por eso no vamos a dar un antibiótico si no está justificado, y no presenta una leucocitosis o presencia de leucocitos polimorfonucleares a nivel de las evacuaciones. Cuando nosotros ya tenemos una evidencia grande, pues tenemos que hacer la analogía de que se considera como una infección moderada a grave. ¿Muy bien? ¿Y qué pasa con aquellas entidades que expresen la toxina Shiga?
Bueno, ahí sí los adultos, sobre todo, pueden desarrollar diarrea con disentería y de ahí derivar a un síndrome urémico hemolítico. Entonces, ya también vamos a hablar de eso. En algunas ocasiones se han asociado con brotes alimentarios, no viene siendo tampoco lo más relevante, pero cuando se hacen ya paciente tras paciente evaluaciones de este tipo, pues bueno, ¿por qué no hacer también un cultivo para aquellas personas que pudieron ser contactos directos o inclusive que se exponen a la misma cantidad de inóculo? Bueno, valdría entonces darles la pena en el seguimiento. Valdría la pena darles. ¿Bien? La disentería. ¿Qué pasa con la disentería? La disentería implica evacuaciones con diarreicas, pero en este caso sí sanguinolentas. ¿Bien? Entonces, solo existen dos que se conocen como enteroinvasiva y la enterohemorrágica. Si tenemos una presencia de Escherichia coli, lo más probable es que sean las otras, es decir, que no nos esté originando un problema de sangrado. Pero cuando ya tenemos, pueden ustedes observar aquí, chicos, no sé qué tan nítido se vea o tan grande o pequeño en sus dispositivos, pero pueden ver la sangre. Sí, se alcanza a apreciar un poco. No el color café, el color rojo en realidad. Está al borde del pañal. Sí, está un poquito más cercano a esta zona. ¿Ok? Creo que ven mi cursor, ¿no? Aquí incluso también hay un poco. Entonces, esto lo reconocen muy fácil los padres de familia, ¿sí? Eso es una disentería provocada por Escherichia coli. Cuando ya tenemos una afectación por el hecho de que la bacteria está destruyendo el epitelio del colon, ¿bien? Entonces vienen síndromes inflamatorios un poco más considerables. Entre ellos, los pacientes, por supuesto, van a presentar síndromes sistémicos. Fiebre, pueden presentar malestar general, pueden presentar también dolor abdominal, ¿sí? Y por supuesto, cuando nosotros ahora evaluamos en un examen de heces o un coprocultivo, vamos a poder encontrar mayor cantidad de polimorfonucleares porque, por supuesto, el proceso inflamatorio pues, es mucho más grande. ¿Bien? ¿Qué pasa con el síndrome urémico hemolítico? Bueno, esta está provocada principalmente por la variante de Escherichia coli enterohemorrágica. Es una enfermedad grave y esto está provocada por Escherichia coli. Los pacientes que empiezan a desarrollar esta enfermedad empiezan con fiebre, con la presencia de diarrea, deshidratación, hemólisis, trombocitopenia y uremia. De hecho, para que yo diagnostique a un paciente con síndrome urémico hemolítico, por supuesto debe haber uremia. La uremia se hace una química sanguínea y en la química sanguínea podemos ver cómo está la urea y la creatinina, que son los valores más reales para poder acercarnos en esta parte. ¿Bien? Y si lo complementamos con una citometría hemática, vamos a ver una trombocitopenia. Cuando nosotros tenemos un establecimiento, que en la gran mayoría de casos son niños, entonces estaremos hablando de datos de gravedad, por supuesto, y dentro de lo que vamos a ofrecerle de tratamiento cuando ya está muy establecida y es muy severa, lo único que podría ayudarnos sería una diálisis para generar una purificación, vamos a decirlo con ese término, de la sangre para eliminar por completo la bacteria y que no caiga el paciente en un choque y en una disfunción renal y en una disfunción a nivel sistémico. Bien. Podemos tener una variación del síndrome urémico hemolítico que implica insuficiencia renal, anemia hemolítica microangiopática y también trombocitopenia. ¿Qué pasa ahora con las infecciones del tracto urinario? Son muy variadas y eso dependerá de qué trayecto sea el contaminado. Para la parte
que es más frecuente son bajas. Y vuelvo a repetirlo, algunos pueden pasar desapercibidos y ser asintomáticos. Y únicamente por el hecho de tener un examen general de orina nos damos cuenta de que están pasando por una infección del tracto urinario. Usualmente son de fiebre baja, ¿sí? No se presentan aquí fiebres sostenidas, ni mucho menos. Solamente, eso sí, porque hay que especificarlo, si la bacteria se va para más arriba, ¿bien? Ahí sí comienzan a existir mayor asociación de fiebre, malestar general. El síntoma tal vez más común con los pacientes es disuria. ¿Qué es disuria, chicos? Ardor al orinar, ¿sí? Ardor al orinar. Bien. Frecuencia, ¿qué será la frecuencia? ¿Qué es la frecuencia? Tiene muchas ganas de ir a orinar, varias veces. Ok, en el sí. día. Muy bien. Y urgencia. Frecuencia y urgencia urinaria. Entonces, la frecuencia se refiere a el tener una mayor cantidad de veces ir a orinar, y la urgencia se debe al hecho inminente de que el paciente tiene que orinar. Es decir, todos nosotros, creo yo, ¿sí?, tenemos la capacidad de manejar muy bien el esfínter. Si yo o a mí me dan ganas de orinar y tal vez estoy manejando, no sé, me puedo aguantar hasta media hora, una hora, hora y media, no lo sé. Creo que nunca he medido el tiempo, sinceramente. Pero lo puedo hacer. La urgencia urinaria implica personas que de una forma súbita presentan una necesidad de ir a orinar. Y es ir a orinar ya, ¿ok? Ahí sí ya nada de que manejo el esfínter, nada. O sea, la urgencia se presenta, y así se le conoce, urgencia urinaria, a aquellas personas que de forma inminente deben orinar. ¿Bien? O sea, tienen ganas de orinar y deben orinar porque, vaya, no podrían llegar a aguantarse por mucho la presencia del inóculo a nivel uretral. Eso provoca una disminución de la contracción a nivel del esfínter de la uretra. Entonces las personas inclusive pueden llegar a orinarse, ¿sí? Por eso se le conoce así como urgencia. Factores que lo predisponen: mujeres, niños mayores de 45 años y personas que tengan sondas. Y se realiza un recuento de colonias en origen de orina significativa. Cuando nosotros tenemos un paciente de estas características, lo más fácil y sencillo es realizar un examen general de orina. ¿Qué otras pueden estar involucradas? Streptococcus saprophyticus, Proteus y Klebsiella. Créanlo, 90% de los casos, dijimos entonces, E. coli. Y recuérdenlo, esta bacteria puede ir ascendiendo, 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 y de la forma que vaya ascendiendo, algo de lo que más frecuente existe se conoce como pielonefritis. Los pacientes lo refieren siempre, siempre con el dolor lumbar. Digo, seguramente ustedes han visto o han tenido familiares, no lo sé, cuando, ay, es que me duele la espalda, son los riñones. Primero vamos a explorar para ver en realidad si son los riñones, porque para el hecho de que se tenga una infección en un tracto urinario alto, vamos a tener que pensar que previamente el paciente tuvo la sintomatología baja, como son la disuria, como son el aumento ligero de la temperatura, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, para que se presente una pielonefritis, seguramente, previamente, tuvo que existir una infección de tracto urinario bajo. Vuelvo a repetirlo, sintomática o asintomática, pero al final de cuentas tuvo que existir. ¿Bien? Se presentan todas estas asociaciones clínicas: cefalea, náusea, vómito, y una de las complicaciones que debemos evitar a más no poder es el absceso intrarrenal y el absceso perinéfrico. Todos esos en las porciones más altas a nivel. Y esto, por supuesto, puede progresar a la bacteriemia, así de sencillo. ¿Bien? En el tracto urinario, sobre todo para los varones, se puede generar una prostatitis. En algunas ocasiones se esconde muy, 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 muy bien, y algunos antibióticos no son eficientes, pero se presentan básicamente los varones que tengan también con asociación a una... la parte importante, más bien dicho,
de todas las asociaciones que se tienen con una enfermedad de la próstata es que los pacientes van generando dolor, retención urinaria, y de ahí pues, viene la manifestación, ¿no? O sea, la prostatitis es frecuente con Escherichia coli. Se presentan escalofríos, fiebre, el dolor perineal, urgencia, frecuencia, y pueden generarse abscesos prostáticos importantes, ¿eh? De hecho, hace un año que yo acudí con un amigo que es urólogo y realizamos una resección quirúrgica por laparoscopía de mi papá, prostática. Se encontró en algún punto un pequeño remanente de absceso y por supuesto Escherichia coli, y se le dio tratamiento a mi papá y no tuvo ninguna complicación, pero esto es muy, muy frecuente, sobre todo en mayores de 55 años. Es muy, muy frecuente encontrar abscesos a nivel prostático. Los abscesos renales, por supuesto, a nivel del riñón, es más que lógico, y ahí sí tenemos fiebre, dolor pleurítico por irritación diafragmática. Como están muy rozando la cúpula diafragmática, podríamos tener dolor renal asociado con la fase inspiratoria y respiratoria. Bien, entonces, a lo que les estaba comentando, que perdónenme, pero tuve que ver aquí mis mensajes rápido, es que cuando un paciente tiene dolor a nivel lumbar y dice, ay, me duelen los riñones, ¿sí? Es muy probablemente que sea muscular a que sea en realidad los riñones. Si exploramos y entonces existe, sí, positividad en las maniobras de exploración que se tengan que hacer, bueno, tal vez podríamos sospechar de que se tiene una infección alta, pero previamente, vuelvo a repetirlo, el paciente en la gran mayoría de los casos tuvo que tener una infección baja. No siempre, porque sí puede llegar la bacteria por otro tipo de lado, sobre todo el torrente sanguíneo, y de ahí haber generado el problema alto, ¿bien? Pero sí, todos en la gran mayoría pueden generar ascenso de la sintomatología, ¿okay? Infecciones intraabdominales, tenemos asociación con gram negativo, sí, anaerobios, no únicamente provocado por Escherichia coli, puede ser también provocado por Proteus, por ejemplo, o Bacteroides fragilis, que también es altamente frecuente, por ser la que más abunda, y está relacionado, dijimos, en la colecistitis y en la colangitis. Cuando nosotros tenemos a un paciente que pensamos que puede tener una complicación, sobre todo y que genere colecistitis o colangitis, muchos de ellos generan una triada que se conoce como la triada de Charcot. ¿Qué implica la triada de Charcot? Es 3 asociaciones: fiebre, dolor e ictericia, ¿sí? Dolor, por supuesto, a nivel del flanco, no es flanco, es a nivel del hipocondrio derecho, ¿eh? Cuando nosotros tenemos un paciente con estas características, a eso se le conoce como tríada de Charcot. Y casi siempre les pregunto qué es la tríada de Charcot en el examen, ¿eh? Entonces, los pacientes tienen escalofríos, tienen dolor en el hipocondrio derecho, tienen complicaciones con abscesos hepáticos, muy frecuente, progresión al choque séptico y también peritonitis. Por eso hay que tratarlos de una forma muy rápida en el aspecto quirúrgico, y se genera sensibilidad abdominal, debilidad y el malestar a nivel de cuentas. ¿Bien? Entonces, la fiebre es de lo que más tienen estos pacientes, hasta como un 95-98%. ¿Bien? Meningitis, ya hablábamos un poco, asociado con prematuridad. Fiebre presentan estos pequeñitos. Recuerden, la mayoría de los casos son edades neonatales. Retraso en el desarrollo, signos anormales, pueden estar asociados con todos aquellos datos respiratorios que puedan presentarse con las neumonías que vimos previamente. Irritabilidad, letargo, vómitos, convulsiones. Y cuando tenemos una edad mayor de los 4 meses, puede presentarse rigidez de cuello, las fontanelas, no, en este caso, abombadas, ¿sí? O tensas, dolores de cabeza, la cefalea, y no sé por qué lo puse. Ya me acuerdo por qué lo separé así, porque no nada más puede ser una cefalea, sino puede estar un dolor localizado en la cabeza, que en algunas ocasiones hasta los pacientes podrían referir como externo, ¿sí? Por eso hice esa separación. Pueden tener confusión y pueden tener también letargo.
Y en las neumonías, por supuesto, todo lo que ya vimos, fiebre, disnea, taquipnea, aumento de secreciones pulmonares, crepitación a la auscultación y con una localización radiológica baja, ¿bien? Muy similar a lo que pasa con las neumonías provocadas o adquiridas en la comunidad. En la epidemiología es la principal causa de infección urinaria, nosocomial y también adquirida en la comunidad. No hay ninguna otra entidad, ni siquiera viral. Diarrea relacionada en el 4% de los casos y sobre todo diarrea del viajero aumenta la probabilidad. Algo de lo que menciona mucho CDC es visitas a México de todas las personas que visitan a México provenientes de Estados Unidos con un fin no de permanencia en el país, sino que de viaje, visita, estancia corta, el 30 al 40% de los viajeros hacia nuestro país genera diarrea. Imagínense. Entonces, pues, prácticamente somos una endemia, ¿no?, de la enfermedad. No hay una predilección racial, sexo en mujeres más que hombres, ya hablábamos por qué, y en niños más que en niñas, y esto causa mucho más relevancia por la cuestión higiénica, ¿bien? Sobre todo en niños más que en niñas para las enfermedades entéricas, así de sencillo. Las mujeres siempre, siempre, siempre son mucho más higiénicas que los hombres, ¿bien? Sí, lo tengo que reconocer y es motivo hasta de mi admiración. Entonces, diagnóstico y tratamiento, chicos. Siempre realizar una citometría hemática. ¿Por qué? Porque el paciente, bueno, no lo vamos a hacer siempre, vaya, lo vamos a hacer cuando tengamos unos datos que no progrese hacia el beneficio del paciente, sino todo lo contrario. Si el paciente se está viendo en complicaciones clínicas, ahí sí tendríamos que descartar cualquier bacteriemia, síndrome urémico hemolítico y X complicación. Cuando el paciente está relativamente tranquilo, son infecciones controlables a nivel entérico y a nivel urinario, entonces, bueno, vamos a darle mejor un seguimiento. Podemos echar mano de la tinción de Gram. El diagnóstico, de elección se realiza con base en el cultivo, que es muy sencillo, ¿sí? A comparación de otros, este es mucho más sencillo. Y tendríamos que hacer las diferencias, vuelvo a repetir, de colonización y de infección. Los pacientes que yo he tenido, sobre todo siempre me acuerdo de uno en particular, que fue hace como 2 años, me mencionaba, hermano precisamente de una compañera de ustedes de una generación mucho más adelante. Él tenía una positividad en el cultivo de Escherichia coli a nivel faríngeo, del exudado faríngeo. Se le dio tratamiento porque no tendría por qué estar, y como estaba asintomático, le dimos tratamiento. Después, como yo le dije, no hay necesidad de que te volvamos a hacer un cultivo. ¿Por qué? Porque o puede ser colonizado o en realidad pudo haberse erradicado. Pero si persiste ahí Escherichia coli, pues no vamos a hacerle absolutamente nada porque tú ya vas a vivir con Escherichia coli en el tracto respiratorio. ¿Muy bien? Y el examen general de orina. ¿Qué creen ustedes que podríamos observar en un examen general de orina relacionado con una infección por Escherichia coli? ¿Qué vamos a ver? ¿Puede ser la bilirrubina? En el examen general de orina, como uno de los principales marcadores. Puede que sí, o si no, los cristales. Algunos cristales sí pueden formarse, pero ¿qué es lo que tendríamos que estar buscando principalmente en un examen general de orina? ¿La urea? ¿No? Leucocitos. Leucocitos, correcto. ¿Quién dijo leucocitos? Yo, Saúl. Muy bien, Saúl. Tienes punto 3. Así de sencillo. Espérame, Saúl, déjame anotarlo porque luego, ¿qué tal si se me olvida y para qué, no? Saúl, ¿cuál es tu apellido, perdón? Robles, Saúl Robles. Si hemos hablado de que tenemos datos de leucocitos a nivel de la sangre y que eso nos va a orientar hacia una infección, también necesitaríamos encontrar leucocitos aumentados a nivel del examen general de orina. ¿Ven? Entonces, lo primeritito que vamos a ver,
déjenme ver, fíjense. Les voy a enseñar justo los exámenes que me acaba de enviar mi papá de mi abuelo. Muy bien. Que es tal vez lo más inmediato que tengo. Entonces, déjenme cambiar a una pantalla completa. Estoy abriendo aquí mi correo. Me dicen cuando vean mi pantalla. ¿Ya la pueden ver, chicos? Muy bien. Entonces, examen general de orina es de mi abuelo, sí, se los comparto, sin su consentimiento. Se las comparto por fines académicos, nada más. Entonces, el examen, sí, macroscópico, nos dice aquí color amarillo claro. Mi abuelo está asintomático, sí. El aspecto es transparente, pero vean aquí, llama mucho la atención varias cosas en el examen general de orina. Pero si nosotros buscamos infección, lo primero que tendríamos que mirar serían los leucocitos. Ya después vamos a hacernos bolas en realidad con el pH, si se está modificando, o con la densidad, y como dijeron por ahí, los cristales, vaya, muchas otras cosas, ¿no? Pero entonces vamos a buscar dónde están los leucocitos. ¿Bien? Los leucocitos en el examen microscópico, acá están 2 por campo. Muy bien. Pero en este caso, mi abuelo tiene 22 por campo ya en la presencia bacteriana, con piocitos, ¿sí? Que no deberían existir piocitos. Tiene presencia de sangre, ¿sí? Acá están las trazas. Pero aparte también tiene presencia de una proteinuria. Entonces, cuando yo tengo una presencia elevada, ¿sí? De bacterias, y aparte una proteinuria con ya rastros de sangre, entonces tendríamos, de hecho tiene aquí 10 de hemoglobina y trazas de sangre. Entonces, estamos hablando de una infección del tracto urinario. Cuando nosotros tenemos leucocitos, el rango es arriba de 10.000 para un examen general de orina. Lo mismo, o el mismo valor, más bien dicho, de la sangre. Recuerden que nosotros llamábamos leucocitosis cuando existía una concentración mayor de 10.000 unidades de leucocitos. Bueno, entonces, cuando nosotros tengamos, tal vez este no tiene los 10.000 que quiero, pero esto es una infección de vías urinarias. Por eso, nosotros tendremos no nada más que buscar los leucocitos, sino cuáles son las asociaciones que tiene el paciente. ¿Bien? Entonces, bueno, esto es un examen general de orina, es el único que tengo por lo menos aquí a la mano. ¿Bien? Pero nos permite, sobre todo, identificar características que tienen los pacientes. ¿Bien? Déjame ver si tenía más por acá. No, de hecho no lo tengo. Le prometo, porque tengo muchísimos de infecciones del tracto urinario, se las mostraré mañana, ¿bien? Lo prometo, antes de empezar con vibrio cólera, ¿bien? Entonces, con un simple examen general de orina, vamos a orientar a que el paciente tiene una infección del tracto urinario. Pero eso no nos va a dar la evidencia de que existe la presencia de Escherichia coli, ¿no? Eso nos va a hacer suponer que es Escherichia coli porque existe una mayor cantidad de leucocitos. El diagnóstico de elección para identificación del agente o del microorganismo es el cultivo. ¿Qué vamos a cultivar? Vamos a cultivar las heces, vamos a poder cultivar el líquido pleural si ustedes quieren, vamos a poder cultivar el líquido cefalorraquídeo, vamos a poder cultivar la orina, que es lo que me interesa. ¿Bien? Entonces, cultivo es el método de elección para la identificación del microorganismo. Pero yo no tendría que retrasarlo. Un cultivo, recuérdenlo, me puede tardar entre unos 3 a unos 5 días. En ese tiempo debo tener una herramienta que me haga orientarme hacia el diagnóstico. Y para eso es el examen general de orina.
la gran mayoría ya de los laboratorios debe costar menos de 100 pesos, ¿sí? Un examen general de orina. Así es que es una herramienta buena, ¿bien? ¿Qué vamos a darle de tratamiento para las infecciones entéricas? Reposición hidroelectrolítica, recuérdenlo. 2, 3 días de evacuaciones. El paciente hay que explicárselo muy bien, pero son autolimitadas. En el dado de los casos que se presente ya una severidad, datos de deshidratación severa o moderadas a severas, no vamos a llegar hasta lo severo, si tengamos presencia de disentería, perdónenme, yo he confiado de que sí. Qué bueno que me dijeron. Yo hablé y hablé con mi diapositiva. Ya me dicen cuando lo vean, ¿eh? Ya, Gracias. Entonces, únicamente era esto, no me moví de diapositiva, pero les mencionaba, reposición hidroelectrolítica es la base. Cuando yo ya tengo una complicación, que dijimos, no me voy a esperar hasta que sea severa, ya estoy viendo datos ahí que me hacen sospechar que el paciente puede agravarse, pues entonces sí vale la pena darle un antibiótico. Inclusive en enfermedades entéricas, ¿sí? Porque recuerden, el paciente que se está deshidratando muy rápido, que está teniendo presencia de disentería, todas las disenterías se tratan con antibiótico. Dependiendo, por supuesto, de la gente, pero en la gran mayoría de los casos, cuando se trata de bacterias, existen también parásitos que pueden dar disentería. Hay que hacerlo de una forma inmediata, es decir, no se deja a libre evolución. Vamos a darle un tratamiento porque esa infección es mucho más baja y puede ocasionar muchos más problemas. Infecciones de vías urinarias, todas se tratan, todas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los microorganismos a nivel urinario pueden ascender, ya lo hemos explicado, y sobre todo porque necesitamos una presencia del antibiótico en esa zona que la mayoría de los leucocitos no puede controlar de una forma tan eficiente, ¿no? Si estuviéramos tal vez en otro sitio que no fuera un poco más alejado, ya casi externo, porque muchas de ellas son más bajas, como una cistitis o una uretritis, no tanto una uretritis piógena, pero sí problemas de disuria, entonces vamos a darle el antibiótico al paciente, ¿ok? Para las enfermedades entéricas, diarreicas, diarreas del viajero que se complican, disentería, el tratamiento de elección son las cefalosporinas de tercera generación, ¿sí? Para las complicaciones también intraabdominales por ruptura de vísceras, viene siendo cefalosporinas de tercera generación. Y las alternativas muy eficientes son levofloxacino más clindamicina o metronidazol. De hecho, yo amo este esquema, levofloxacino con clindamicina. Y también cuando no teníamos, sobre todo en el hospital, o que el paciente no podía comprarlo, utilizamos mucho el metronidazol. El metronidazol con el levofloxacino es una maravilla. También podemos asociar metronidazol con una cefalosporina de tercera generación. O sea, el chiste es conocer qué asociaciones podemos hacer, también con base en lo que tiene el paciente y la sospecha del agente etiológico. Pero a mí me gusta mucho en lo particular levofloxacino con metronidazol. Altamente eficiente. Muy bien. Vuelvo a repetirlo, esto para problemas de infecciones intraabdominales o rupturas o peritonitis o postquirúrgicas complicadas. ¿Bien? En las diarreas del viajero, la otra alternativa, aparte de las cefalosporinas de tercera generación y algo muy bueno, un complemento, es la doxiciclina y trimetoprim con sulfametoxazol y quinolonas. ¿Bien? Y aquí viene algo importante. Tratamiento de elección para las infecciones del tracto urinario, fluoroquinolonas. ¿Ok? Ese es el tratamiento de elección. Ahí no son las cefalosporinas de tercera generación. Si bien nos ayudan y si bien sí pueden combatirla y ser eficientes, aquí se presentan mayor resistencias en las cefalosporinas. Entonces, tratamiento de elección, fluoroquinolonas. ¿Cuál es la que más se utiliza? Ciprofloxacino. ¿Bien? Ya les digo, ciprofloxacino ya existe de hasta de 1 gramo, que en realidad es la posología diaria para el paciente, ¿sí? Lo que les dan, ya se los comentaba la otra vez, en el IMSS son tabletas de 250 miligramos, 2 tabletas en la mañana, 2 tabletas en la noche. ¿Bien? Y esto lo hacen por 7 a 10 días, dependiendo de la severidad de la infección. Entonces,
pues ¿para qué? El ciprofloxacino ahora también es muy económico y si el paciente tiene recursos, le puede comprar fluoroquinolonas con una mejor capacidad absortiva sin necesidad de estar tomando tanta pastilla, pues mucho mejor. Bien. Entonces, tratamiento siempre de elección, fluoroquinolonas. Ciprofloxacino, ¿bien? Levofloxacino, moxifloxacino también funcionan, pero son más caros, ¿sí? Porque son otra generación de fluoroquinolonas. El tratamiento usualmente que se les da a los pacientes es ciprofloxacino. 500 miligramos cada 12 horas por 7 a 10 días, dependiendo, vuelvo a repetirlo, de la severidad del padecimiento o de lo que tengamos en los laboratorios. Ahora, en los niños está totalmente prohibido darles fluoroquinolonas. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Doctor, creo que leí, no sé si se le manchan los dientes o estoy equivocado. ¿Cuál es el efecto directo que puede dar una fluoroquinolona? ¿Que puede manchar un poco? Sí. Creo que sí sé. Es que no recuerdo bien cómo es que sucede, pero pasa algo que los niños tienen un cartílago en crecimiento y no se les deba de... Y tiene algo que ver con el medicamento, no recuerdo qué sustancia, o sea, específicamente cómo, pero se adhieren a ese cartílago. Es correcto. Entonces, el principal efecto en niños de las fluoroquinolonas es la adherencia que se tiene al cartílago de crecimiento. Entonces, las fluoroquinolonas disminuyen la proliferación de los condrocitos. Muy bien. Entonces, cuando ya no hay proliferación del condrocito, ya no se elonga lo que necesitaría elongarse, entonces disminuye todas las concentraciones de los iones que le ayudan al beneficio del hueso y esto crea problemas de crecimiento. ¿Bien? Entonces, totalmente prohibidas las fluoroquinolonas en los niños. La dentación grisácea azulada se da en otro tipo de antibióticos. ¿Cuáles son? Mañana se los voy a preguntar. Lo tienen que encontrar, porque, vaya, no es exactamente la dentación en coloración para las fluoroquinolonas, para este tipo de pacientes. Muy bien. Entonces, ¿qué les vamos a dar a los niños? A las edades pediátricas y todas aquellas personas que se encuentran en el crecimiento. Doctor, ¿Sí? ¿no es la tetraxiclina? Sí, las tetraciclinas, ¿ok? Las tetraciclinas, bien. Esos son los que van a dar dentaciones coloradas, no coloradas, coloración azulada o grisácea, ¿bien? Pero Entonces, a los niños... ¿Solo en niños? Sí, solo en niños. Ok. Bien. Disculpa, Entonces, doctor, ¿y a qué edad le ¿sí? podríamos dar a los niños fluoroquinolonas? Ahora, esa es una muy buena pregunta. ¿Bien? Todo tratamiento debemos nosotros enfocarnos en el beneficio, ¿sí? Siempre me lo explicaron de esta forma y tiene mucha relevancia, sobre todo los infectólogos, ¿no? Porque cuando se tiene una infección, hoy acabo de ver una imagen de un laboratorio que me mandó un amigo, totalmente resistente a todos los antibióticos, a todos, ¿sí? Cuando se tiene un efecto de beneficio mayor a lo que no sería el tratamiento, es decir, si mi riesgo es mayor al no darle el medicamento al paciente a que se lo dé, pues vaya, está totalmente justificado darle el antibiótico, ¿correcto? ¿Por qué? Porque si no se nos va a morir el paciente o va a tener una complicación muy severa. Entonces, la mayoría de las personas que ya tienen una capacidad de no generar tanta absorción con las fluoroquinolonas surge alrededor de los 16 años para arriba. ¿Bien? Pero, recuérdenlo, todavía estas personas están en crecimiento. Si bien ya no se va a adherir tanto y sí va a permitir ya una elongación, porque ya estamos hablando de un cuerpo adulto, ¿bien? Tratemos de alargarlo un poco más hacia los 18 años, pero les puedo decir que con seguridad podríamos darlo a partir de los 16 años, ¿no? No existe absolutamente nada que nos diga, mira, este es el punto en el que ya, o la edad más bien dicho, que tú ya vas a poder darle fluoroquinolonas al paciente.
Depende mucho de nuestro criterio, ¿sí? Y por supuesto, del beneficio. O sea, si el paciente se va a beneficiar con esa fluoroquinolona más que con cualquier otro antibiótico, adelante, ¿no? Si tenemos otras alternativas que no le causan problema, pues también adelante. Mucho mejor también para que no arriesguemos ningún tipo o comprometamos el crecimiento del paciente, ¿bien? Entonces, nada más para complementar eso. Tratamiento de elección para Escherichia coli que causa infecciones del tracto urinario en pacientes adultos, porque ahora vamos a especificarlo, fluoroquinolonas, ciprofloxacino, levofloxacino o moxifloxacino, o floxacino también existe, ¿bien? Pero el que toma mayor relevancia es ciprofloxacino. Si tenemos infección del tracto urinario en edades infantiles, tratamiento de elección, trimetoprim con sulfametoxazol, ¿correcto? Esto es pregunta siempre de mis exámenes, siempre. Y usualmente se los hago con un caso clínico, ¿bien? Entonces deben conocer muy bien cuál es el tratamiento de elección. Facilísimo. Cada vez ustedes ahora que tengan ya un familiar o ustedes con una presencia ya clínica de infección del tracto urinario, deben pensar siempre en Escherichia coli y van a saber cuál es el medicamento de elección, no hay otro, ¿bien? Y otra de las cosas que se da también es la nitrofurantoína. La nitrofurantoína es muy buena, se puede dar en ambas edades, me refiero, ¿sí? Pero tal vez su eficiencia está ligeramente disminuida. Tendríamos que dar una terapia mucho más larga, ¿bien? Entonces, hasta aquí, chicos, dudas o preguntas. Ya no vamos a llegar para Vibrio cólera. ¿Dudas o preguntas, chicos? Trimetoprim con sulfametoxazol, ¿ok? Para infecciones del tracto urinario. Para infecciones entéricas, tendrían que ser las cefalosporinas de tercera generación. También nos sirve el trimetoprim. O sea, el trimetoprim también nos sirve para las enfermedades entéricas, pero el tratamiento de elección, bueno, vamos a guiarnos más por lo que nos dicen las guías, ¿no? Entonces, ¿qué más, chicos? ¿Podríamos identificar ya una infección del tracto urinario? ¿Qué es con lo que más va a llegar el paciente a decirnos? Me arde el orinar, doctor, ¿sí? Siempre ser muy cuidadoso, sobre todo para las uretritis, ¿eh? Eso sí, porque uretritis piógenes, como ya vimos, hay que descartar enfermedades de transmisión sexual, clamidia, gonorrea, todo lo que ya hemos revisado. ¿Bien? ¿Algo iban a preguntar, perdón? Sí, yo tenía una pregunta en cuanto a las infecciones de tracto urinario. Bueno, a nosotros siempre nos han... Bueno, yo en cada semestre he escuchado a un doctor sugerir un tratamiento de elección distinto y lo que más se acercó la última vez fue que el doctor Vilaseca, creo que fue, bueno, voy a omitir doctores, ¿verdad? Pero lo más demasiado tarde. Lo más recomendable que nos dijeron es que tratáramos de identificar el tipo de infección y dar el tratamiento, porque una vez, por ejemplo, escuché a un doctor decir, no, es que tú tienes que dar nitrofurantoína si es una cistitis no complicada, o sea, una cistitis simple, ¿no? Pero si escala en la complicación, ya pasas a otros medicamentos. Y escuché a un pediatra una vez decir, no, es que lo más recomendable para adultos y niños es, por ejemplo, un ceftibuten, ¿no? Y cosas así. Entonces, si es recomendable, por ejemplo, quizás darle fluoroquinolonas a cualquier tipo de paciente, bueno, a pediátricos no, ¿verdad? Por la complicación de las artropatías, pero está recomendado como primera elección siempre, aún dependiendo de la complicación. Siempre. Tú tienes un microorganismo y ese microorganismo es altamente susceptible. Pasa lo mismo que con estreptococo beta hemolítico. O sea, tú tienes un tratamiento de elección, ¿bien? Y algo como para justificar el por qué te dicen eso, tiene mucho que ver con varias cosas. Principalmente con la resistencia que se encuentre a nivel epidemiológico y con la efectividad que se tenga en la práctica clínica, por supuesto, ¿sí? Pero todo tiene una guía, ¿bien? Es decir, todo viene de una base científica.
La razón por la que se da Escherichia coli es porque en toda la literatura te van a decir el tratamiento de elección para una infección del tracto urinario, ¿sí? Es darle una fluoroquinolona. Bien. De hecho, tenía abierta hace ratito, tengo abierto lo de cólera, porque esto se los voy a copiar y necesito que lo lean para mañana. Se los voy a dejar pegado aquí en el link en el chat. ¿Sí? Revisé rápido y las guías siguen mencionando las fluoroquinolonas para infecciones del tracto urinario. Entonces, si yo tengo, porque eso también sucede, un hospital en donde tengo alta resistencia a las fluoroquinolonas, bueno, por supuesto, yo tendría que cambiar con base en mi epidemiología el tratamiento de elección y hacer una documentación, porque no nada más es mencionarlo. Si a mí me resultó muy bien darle ampicilina, ¿con base en qué, no? Bien, entonces, todas las guías están totalmente establecidas para Escherichia coli, ¿sí? Que provoca una infección del tracto urinario. ¿Bien? Entonces, esto es a nivel infectología. ¿Bien? Si yo tuviera, por ejemplo, un paciente que es diabético, hipertenso, que es posoperado de, ¿qué les gusta? Una resección de segmento de colon por presencia de enfermedad diverticular, yo no le asociaría nada más una fluoroquinolona, le asociaría una cefalosporina de tercera generación, más un metronidazol, o inclusive le utilizaría un carbapenémico, así tuviera infección del tracto del tracto urinario, ¿sí? Entonces, todo se tiene que desplazar con base en la evidencia científica, en la literatura y, por supuesto, en la epidemiología. Pero el tratamiento de elección para Escherichia coli es una fluoroquinolona en el tracto urinario. ¿Bien? Por eso hay que ser muy específicos en esa parte. ¿Bien? No se van, créanlo, no se van a arrepentir de haber seleccionado la fluoroquinolona. Y prometo, no sé si lo tengo porque tendría que buscarlo. También mañana se los voy a enseñar cuáles son esas guías. Tengo abiertas un montón de cosas de PubMed, pero para SARS-CoV-2, que tuve que revisar unas cosas para un paciente. Bien. Pero mañana prometo decirles dónde están esas guías para que ustedes puedan también tener la base científica y ustedes no nada más se queden con lo que les dicen sus profesores, ¿eh? O sea, siempre, ya se los he dicho, la primera persona que ustedes deberían desconfiar es de su profesor. También hasta de mí, ¿no? Pero yo no les miento, yo no les vengo con cuentos, ¿sí? No me gusta hacer eso, ¿sí? Trato de que toda la información sea con base en guías, en literatura reciente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? Hay tantos profesores que se avientan tantos choros. Sí, esto. Pero bueno. ¿Otra duda u otra pregunta? ¿Algo más, chicos? Doctor, bueno, solo para ya como conclusión, entonces, no hay problema o no hay un quizás abuso de antibióticos si se recomienda una fluoroquinolona, aunque sea una cistitis. No, claro, no pasaría nada. Si tú tienes una cistitis, ¿qué tendrías que hacer en una cistitis? Por lo menos llevar a cabo un cultivo de orina, ¿bien? La sintomatología, por supuesto, es a nivel suprapúbica, prácticamente. Ese es el dolor con la disuria. Pero tú no tendrías ningún tipo de abuso de antibióticos al estar implementando las fluoroquinolonas. Ahora, siempre vas a tener que hacer medicina basada en evidencia. Si tú solicitaste un cultivo, vaya, te dices Escherichia coli y aparte solicitaste el antibiograma, no te vas a perder ahí. Claro. ¿Bien? Ok, gracias, doctor. Sí, de nada, Andrés. ¿Algo más, chicos? ¿Vamos bien? A ver si las encuentro rápido, porque a veces como que las tenía medio por ahí a la mano. ¿Algo más? ¿Todo bien? Doctor, ¿y si nos ¿Cuánto llegamos a lleva todo, encontrar, doctor? ¿Perdón? ¿No escuché qué? yo estaba diciendo que si nos llegamos a encontrar con un caso de infección en vías respiratorias, ¿también siguen siendo efectivas las fluoroquinolonas? Solo las de segunda generación en adelante. Solo las de segunda, ok. Sí, fluoroquinolonas de primera generación no funcionan en el tracto respiratorio. Ok. ¿Algo más, chicos? ¿Algo más? Dejen ver si la tenía aquí a la mano. Espérenme para que, antes de que se vayan,
Tratamiento. Tablas. Doctor, igual para el tratamiento de la meningitis, igual se da cefalosporinas. Cefalosporinas, ¿sí? Sí, perdón. Claro, Cefalosporinas. cefalosporinas de tercera generación, ¿eh? Ya hay un montón de generaciones. Creo que la última es una sexta generación. Doctor, también tengo otra pregunta. Yo leí en algunas bibliografías que recomendaban el uso del subsalizato de bismuto como prevención. ¿Eso sí jala o no? El subsalicilato de bismuto, lo que vas a tener, sobre todo a nivel entérico, es una menor cantidad de modificaciones del pH, ¿sí? Y eso, el subsalicilato de bismuto va a disminuir la contractilidad también, y para las infecciones entéricas puede ayudar hasta cierto punto, ¿bien? Pero no es un tratamiento antibiótico, ¿bien? Ajá, por eso. Es un tratamiento encaminado a mejorar la sintomatología del paciente. Es que yo vi que lo recomendaban como preventivo, o sea, para los viajeros. Y bueno, creo que lo que hacía, según in vitro, por eso dudé, porque era in vitro, ¿Sí? es que tenía la capacidad de inactivar la toxina de la E. coli. O sea, el subsalicilato de bismuto, ¿saben cuál es el medicamento más comercial que existe? ¿Cuál? Pepto-Bismol. Ajá. Ya. O sea, eso genera un efecto protector que mantiene el pH correcto, disminuye un poco la contractilidad, pero no es, digo, yo por lo menos no he leído que sea totalmente preventivo, ¿eh? Bien. Habría que ver cuál es el mecanismo por el que menciona que es preventivo. Déjenme ver si lo tengo, ya estoy creo que llegando a esta parte. Y si no la encuentro ahora, prometo dárselos mañana. Bien. Entonces, nada más, chicos. Déjenme ver si está aquí. Yo creo que espectro extendido de las betalactamasas con la producción de enterobacterias en casos de emergencia o problemas de salud pública. Eso no nos interesa. No, se los tendré que entregar mañana, chicos. Muy bien. Entonces, si no hay nada más, por favor, se cuidan. Y nos vamos a ver mañana a las 7. Vamos a ver Vibrio cólera, ¿ok? Mañana va a haber también por ahí algunos puntillos. Y quiero ser específico, no porque no quiera que participen todos, ni mucho menos, pero las personas que recientemente han tenido puntos no van a poder participar, ¿sí? Y van a decir, ay, qué mala onda. No, no es que sea mala onda, sino que quiero que participen todos, o más bien quiero que todos tengan puntos, ¿sí? Así es que, si por ahí contestan usualmente las personas que ya saben quiénes son los que contestan, bueno, no les daré puntos a ustedes. Sin embargo, eso no significa que no tengan que estudiar. No es, vuelvo a repetirlo, no es que sea mala onda, pero quiero que también se repartan muchos puntos entre otras personas. Así es que mañana con Vibrio cólera va a haber puntillos por ahí, ¿correcto? Muy bien, chicos. Cuídense, por favor. Que estén muy bien y nos vemos hasta mañana a las 7. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Que vaya bien, chicos. Adiós. Gracias, doctor. Gracias mucho. Adiós. Hasta luego, doctor. Hasta mañana.